Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy en un vídeo con el que en principio no contaba hacer, pero que debido al feedback que me habéis dado y algún comentario creo que es interesante que lo miremos. Como siempre digo, toda esa gente que llega a este vídeo sin tener contexto de toda la serie que he ido haciendo, os dejo arriba un link a la playlist para que podáis verlo desde el principio. Básicamente por recordar un poco lo que hemos estado haciendo es un CRUD, como podemos ver aquí en esta documentación se ha ido generando automáticamente gracias a que estamos utilizando tipos y el framework Fast API, si utilizas tipos es capaz de detectar pues tanto la respuesta en aquellos que se le envía un payload, te detecta incluso el tipo tanto ya sea de los parámetros en la URL como en el body. Entonces, bueno, por recapitular un poco, hemos ido construyendo este CRUD con TDD paso a paso en los diferentes episodios. Primero hicimos la creación, luego la búsqueda, la actualización y el borrado. Pero si recordáis, aquí voy a lanzar el servidor. De hecho, voy a refrescar para que esto esté corriendo. Como os decía, si recordáis, hemos ido haciendo siempre lo que se considera los happy paths, ¿vale? Podemos ir de afuera adentro, de las capas más exteriores, que es la de delivery, hacia adentro, y podemos ir viendo que tanto a nivel de router no hay ningún tipo de control de excepciones. Podríamos ver en el caso del borrado, por ejemplo, qué ocurre si el usuario no existe y trata de borrar algo que no existe. Esto lo veremos ahora, que no lo hemos controlado. Pero de igual forma que no lo hemos hecho a nivel de capa de delivery, nos podríamos venir al caso de uso, por ejemplo, también de la actualización, en la que podemos ver que tampoco hay ningún tipo de control de excepciones, qué ocurre si queremos actualizar un usuario que no existe. En este caso, por ser en memoria, sí que es verdad que no ocurriría nada, lo insertaría, hace las veces de un upsert. Pero bueno, y por último, en la capa de infraestructura, que ahora mismo tenemos un repositorio de usuarios en memoria, pues tampoco encontramos ningún tipo del típico try step de Python en el que podamos ver qué ocurre o controlar esas excepciones no deseadas. Por ejemplo, eso, cuando accedemos con una key a un diccionario en el que no existe la key, pues tendremos una excepción de tipo key error, lo mismo en el delete. Y esta parte creo que es interesante verla también porque debido a la arquitectura y al diseño que hemos hecho de nuestra aplicación es bastante sencillo, vamos a ver que es súper sencillo de testear. Así que sin más, vamos allá. Vamos a empezar por la capa más exterior, vamos a revisar nuestros tests unitarios a nivel de delivery, los que para nuestro router de users. Voy a hacer el del delete, por ejemplo, luego subiré todo el código para que veáis el resto de operaciones, pero bueno, me voy a centrar en el del delete, que es un caso que es suficiente para entender un poco lo que quiero, lo que pretendo en este vídeo, y el resto es aplicable y va a ser súper parecido. Aquí estamos viendo en este test que tenemos lo que es lo que decía antes, el happy path de la creación de un usuario. Vamos a hacer un test ahora que sea pues un raise error when deleting a non-existing user, por ejemplo. Existing user, en el que básicamente aquí el usuario, pues podemos definir que sea, vamos a ser explícitos en lo que queremos reflejar en el test, a non-existing user ID. La gran diferencia es que en este caso nuestro command handler ya no va a ser un spy en el que vamos a hacer una aserción de que ha sido llamado, sino que va a ser un stub el cual vamos a configurar. Aquí vamos a hacerlo aquí dentro, vamos a hacer un with as handler y queremos que este handler, cuando sea ejecutado, haga un raise de una excepción de dominio que vamos a, por ejemplo, a definir nosotros, que sea not found user exception. Ahora mismo esto nos dirá que no existe. Lo que queremos es hacer el override de este caso de uso para que cuando hagamos este delete, aquí lo que nos devuelva, en vez de un no content, que era el caso de que había sido creado, nos devuelva un not found. Y que este handler execute, de hecho, lo que vamos a hacer, la otra que vamos a hacer es que en el JSON de respuesta
sea igual a un diccionario. Esto nos vamos a aprovechar de la funcionalidad que tiene ya FastAPI, que podemos levantar una excepción en la que nosotros le decimos el mensaje que queremos mostrar. Aquí vamos a hacer que en esta excepción esto devuelva aquí le vamos a pasar el user ID y vamos a tener por último un error message que puede ser algo del tipo, vamos a hacerlo dinámico, que sea user with ID, user ID, no, vamos a meter un espacio, not found. ¿Qué nos falta de aquí? Pues nos falta, por una parte, si nos venimos a las excepciones que ahora mismo no tenemos, a mí personalmente las excepciones me gusta crearlas en la capa de dominio. Creamos aquí un fichero que se llama exceptions.py y estas excepciones, en nuestro caso, vamos a hacer una not found user exception en el que recibe, aquí vamos a hacer que esto sea el user ID, que va a ser un string. Esto, como siempre, esto no devuelve nada. Y como estamos extendiendo de la clase base exception, lo que vamos a hacer es llamar al padre con el user ID. Bueno, me ha puesto de más, que no hace falta. Es simplemente llamar al constructor de la clase superior para que le pase el user ID. Si ahora si importamos esta clase, aquí voy a activar eso, si lanzo el test, ahora nos estará, nos está fallando porque me he equivocado yo al hacer aquí el user ID, porque ya no, al ser un string no necesita el punto .ex. Entonces aquí lo que vamos a es quitarle el ex, aquí no hace falta, no es un UID. Volvemos a lanzar el test y deberíamos ver que el fallo que tenemos, aquí lo que nos está pidiendo es, claro, como estamos haciendo una llamada, vamos a hacer entonces, vamos a definir el user ID como con test data, de igual forma. Bajo el todo, subo, este user ID vamos a hacer que sea test data, donde replicamos el comportamiento. Por tanto, quería reflejarlo en el nombre de la variable, pero sí que es verdad que aquí podemos. Vamos a hacer esto. Primero voy a renombrarlo porque está mal escrito. User exception. Este user exception que reciba un UID y que hacia arriba le pase el hexadecimal. El ex, el que no tiene, perdón, el que no tiene guiones es el alfanumérico. En el error message pues mostraremos también el ex. En la llamada volvemos a poner el ex que había antes y lanzamos el test. Yo lo que esperaría en algún momento del test es que, aquí está, estamos viendo que hay una excepción que se está provocando, hay una excepción de tipo, estamos esperando una de tipo, o sea, estamos provocando un not found user exception a nivel de caso de uso en el router, pero no se está controlando y por tanto el test falla. Lo que queremos hacer aquí es controlarla y que en este caso nos devuelva un not found. Si nos vamos al user router y nos vamos al delete, aquí lo que podemos hacer es protegernos. Como hemos podido modificar el comportamiento del controlador, ahora es tan sencillo como sabemos que esta llamada va a fallar, sabemos además que va a fallar con un tipo de excepción que es not found user exception, ASEX, y aquí lo que vamos a hacer es un raise de un HTTP exception de FastAPI, en el que le podemos decir el status code. Esto creo que no me lo he importado. Esto no es lo importante de FastAPI para que nos autocomplete. Aquí lo que queremos es un status code que sea not found y un detail que es donde le vamos a poner el error message. El error message podemos hacer directamente que esto sea la propia excepción. Aquí tenemos un error.
Exception from, vale, que esto es, nos falta aquí from X. En el propio linter nos está diciendo que como podemos encadenar las excepciones para que la traza quede más visible, le pusiéramos el from X. Si ahora lanzo los tests y miramos a ver, vale, nos está diciendo que el mensaje es diferente, vale, pero ya estamos, ya hemos sido capaces de controlar el error. Si volvemos a mirar por qué está fallando es porque este error message aquí contiene user with ID not found, pero en cambio la excepción, si venimos aquí, esto debería ser, vamos a poner aquí el error, aquí dentro, error message, y que este error message sea algo así. Aquí le pasamos el hexadecimal, el X, perdón, y ahora si lanzáramos el test sí que deberíamos, vale, user with ID not found, me falta el punto. Aquí no le he puesto el punto, que es importante. Si le damos el test, ahora vuelve a fallar porque por las comillas. Aquí le hemos puesto en comillas, entre comillas, pero la excepción no. Así que vamos a hacer with ID. De hecho, pondría 2 puntos, comilla, para que luego, incluso pensando en si hubiera unos logs, que quedara más visible. Aquí este ID ya estoy viendo que es en mayúsculas y con 2 puntos. Volvemos a lanzar el test hasta que estamos en verde. Vale. Esta misma aproximación que vamos a repasar ahora es la que vamos a hacer en las otras 2 capas para el caso del delete. Aquí lo interesante es, y como os decía antes, es la base de que todo este desarrollo haya sido tan fácil, es que como estamos apoyándonos en la inyección de dependencias, es realmente sencillo cambiar el comportamiento de las piezas que queremos que fallen. Hay veces, esta por ejemplo sí que sería fácil de simular en un entorno real. Tú podrías lanzar una test de aceptación que levantara la API vacía, y si trataras de borrar un usuario que no existe, podría replicar este comportamiento. Pero esto tiene el beneficio, por una parte, de que definimos explícitamente en el test el error, lo que nos permite validar exactamente lo que queremos. También es mucho más rápido, porque no hace falta que se ejecute el stack entero hacia abajo, no hace falta que el caso de uso llame al repositorio, el repositorio falle y suba la excepción, etc. Aquí directamente podemos replicar que lo que queremos que nos falle no es el caso de uso. Haciendo TDD y habiendo introducido primero el test, esto nos ha permitido que nuestro router, el test, nos pidiera añadir este try step. Para una excepción concreta, que es el de not found, que esto veremos que a futuro, aquí esto no lo voy a hacer, lo subiré luego en código, pero podríamos tener otra, incluso más, not found user, o algo del tipo user repository, me lo estoy inventando, pero bueno, podría ser algo así, repository exception, en el que aquí fuera un internal server error y que el error fuera. Podríamos tener diferentes, ¿vale? Podríamos tener diferentes status code de respuesta en función de la excepción que se produce a nivel de caso de uso. En este caso me voy a centrar solo en esta para que el vídeo no sea muy largo, pero bueno, porque veáis la idea. Una vez que hemos hecho esto, podríamos hacer commit y push. De hecho, lo podemos hacer, git add, vamos a hacer un git commit -m fit add the unit test for an happy path in the user's router. Si todo pasa, hacemos push y continuamos como hacíamos siempre. Hemos hecho los tests unitarios de la capa de delivery, pues nos vamos a los use cases. En este caso tenemos ya nuestro test para el caso de uso de borrado. Lo que vamos a ver, y vais a ver que esto es siempre súper parecido y súper rápido. Aquí lo que vamos a hacer es el unhappy path, un poco parecido a como definíamos antes, pues un test que haga un raise error when deleting a non-existing user. Aquí el test se va a parecer tanto que lo único que va a cambiar una vez más es que esto pasa a ser un stub en vez de ser un mimic, porque ya no vamos a validar aquí un pass mientras le cambio el tipo. Esto ya no es un spy, es un stub, porque lo que queremos es que este user repository, cuando se haga un delete, al que se le pasa un user ID,
user ID, queremos que haga un races del tipo not found users repository. Esta excepción es a nivel de infraestructura, la que veíamos antes era a nivel de caso de uso. Entonces aquí lo que queremos es que cuando a nuestro in-memory se le invoque al método delete se produzca una excepción de tipo races. Esto lo que nos va a permitir es, y que vamos a tener que cambiar el test, es que aquí queremos hacer una aserción para este tipo. Esto es como funciona la librería cuando nuestro caso de uso le va a levantar una excepción, porque lo que queremos es el caso de uso llama al in-memory repository, este levanta una excepción, nuestro caso de uso, la captura y la sube hacia arriba al router. Por tanto, lo que queremos validar aquí es que cuando ejecutamos el método execute de nuestro caso de uso, esto genera un race error, que lo importaremos también de specs, que va a ser de tipo not found user exception, que era la que creamos antes, y aquí le vamos a pasar el user ID que veíamos antes. Esto es lo que queremos. Aquí nos falta, por una parte, esta excepción nos la debería importar, pero bueno, antes de eso vamos a venir a nuestro exceptions. Tenemos nuestro not found user exception. Vamos a poner, podríamos utilizar la misma, pero a mí me gusta separarlas porque a futuro son, vamos a poner aquí que esto es repository, porque creo que es importante diferenciarlas, son excepciones de capas diferentes y por tanto yo al menos no veo ningún tipo de problema en que sean diferentes. Aquí vamos a venirnos, bueno, aquí creo sí, from src domain exceptions. Vamos a importar tanto la de not found como la de not found user repository. Vamos a tener ambas. En esta de aquí, cuando hacemos este race nuevamente, hay que proporcionar el user ID porque no lo ha encontrado. Vamos a ver aquí, esta nos está diciendo not found use, está mal escrito. Eso es. Si lanzamos este test ahora nos va a pasar algo parecido, que es que nosotros le estamos diciendo que cuando llame, lo que decía en el in-memory, cuando llame al método delete, que de hecho lo podemos ver aquí en el handler, que es a donde vamos a ir a continuación, nosotros cuando se llame este método ahora se va a levantar una excepción que como ves no está controlada y por tanto esta aserción va a fallar porque no vamos a encontrarnos una excepción de tipo not found user exception. Lo lanzo para que lo veamos y efectivamente nos vuelve, bueno, me dice que me he confundido con la indentación, efectivamente. Tengo esto mal. Voy a ponerlo así, salvarlo así, pues le lanzamos el test. Aquí nuevamente volvemos a ver, el fallo va a ser siempre súper parecido. Estamos viendo que se está levantando una excepción y ya podemos ver el user ID, pero esta no se está controlando. ¿Qué queremos hacer? Pues en el delete user command handler vamos a venir aquí al caso de uso, un poco parecido al anterior. Lo que queremos es, vamos a hacer un try. Vamos a hacer que cuando se ejecute este try, vamos a hacer un except de nuestro not found user repository exception as x, y aquí vamos a hacer un race de un not found user exception pasándole el command user id from x. Esta excepción nos la vamos a importar como que hicimos antes, y si nos volvemos al test y lo lanzamos, vale, aquí a ver porque creo que me he confundido, tenemos por una parte se produce un not found y a su vez se hace un race de un not found user exception. Aquí en el test, cuando llamamos al execute con el command, produce un race error de este. Ah, vale, esto es que es con coma. Esto lo tenía yo. Aquí me sobra. Vale, aquí lo que nos está diciendo ahora es not found user exception race with not found.
Aquí le estamos pasando el user ID, en el delete, cuando se hace el delete, to raise error, not found user exception, que es lo que estamos viendo aquí que se genera, not found user exception, con el user ID, not found user exception, try step, don't raise. Ya está, to raise error, not found user exception. Es esta de aquí. Repositorio se le está pasando el user ID. Y aquí se le está pasando el user ID. Ah, vale, porque aquí en el delete, este delete recibe un comando. Aquí yo lo que suelo hacer, cuando son excepciones, lo que suelo hacer es poner en IARG porque quiero comprobar que esta llamada al delete va a fallar siempre, sin importar no me importa tanto el que se le pasa al delete, sino lo que quiero comprobar es que si por lo que sea se llama este delete, se genera esta excepción, la tengo controlada a nivel de caso de uso. Así que vamos a ver ahora cuál es el fallo. To raise error de este tipo, but not find user exception when raised with bla bla bla. ¿Vale? Entonces aquí yo creo que es porque este raise error, claro, esto es con un error message, lo estaba poniendo yo mal, y este error message lo vamos a crear aquí, es de este tipo. Aquí habíamos dicho que el ID lleva 2 puntos y que después esto, y por tanto así creo que deberíamos estar mejor. User with ID, 2 puntos, la llave, not found y un punto. Not found, me falta el punto. Si lanzamos los tests, seguimos iterando hasta pasarlos. User with ID, este ID tiene que ser el hexadecimal. Eso es, ¿vale? Ese, como veis, no me pasa el test a la primera, pero bueno, también es porque como sé que tengo ahí esa red de seguridad que puedo lanzaros porque son instantáneos, no me importa probar de manera recurrente hasta que el test está en verde. Como podéis ver, el enfoque es muy parecido al anterior y de hecho del test del Happy Path al Unhappy Path básicamente lo que cambia es que nuestro colaborador, que en el caso del caso de uso, su colaborador está en la capa de infraestructura, este está preparado para que cuando se le llame falle. Así que, por tanto, sin más, configuramos el colaborador, se lo inyectamos como siempre al caso de uso y esto nos ha obligado que en el caso de uso tengamos que añadir este try step. Lo mismo como hemos hecho antes, hacemos un git add, un git commit, aquí lo que cambia es in the delete user use case, delete user use case, lanzamos el pre-commit, si todo va bien, push. Y por último, que sería la capa de infraestructura, yo aquí los test de infraestructura los suelo hacer lo suelo llamar integration. Sí que en este caso puede ser un poco confuso porque estamos trabajando con algo in memory, ¿vale? Pero a mí de igual forma me gusta replicar la misma estructura de carpetas. Esto lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar test user repository, test users repository.py. En el que como digo, va a ser más fácil, porque aquí lo que queremos es, vamos a crear una clase que se llame test y memory. Esto no tiene, de hecho, aquí hacia abajo sobra. Esto sobra. Lo que queremos es test raise error when, como antes, when deleting a non-existing user. En este caso, aquí no necesitamos el repositorio, simplemente vamos a poner el tipo de retorno, como siempre es no. Y aquí va a ser bastante más sencillo. Vamos a tener nuestro user repository, que es de tipo user repository. Aquí nuevamente lo vamos a meter en una lambda porque esto va a fallar. Lo que queremos es que cuando se haga un delete, voy a borrar todo esto de aquí que me ha puesto, que no tiene ningún tipo de sentido. Si llamamos al delete con un usuario que no existe, voy a subirlo, voy a meter una variable. Aquí sí que es necesario, no, que bueno, nos vale, lo dicho, aquí dentro del delete voy a tirar de una variable, esto que sea user ID. Este user ID lo sacamos de test data, como antes, user ID test
testData.any user ID, nos tenemos que importar from testData, import testData. Aquí formateamos, vale, esto no me lo ha puesto bien, testData, from testData, y aquí lo que queremos hacer es pues nuevamente que esto haga un raise raise error, que sea de tipo not found user repository con un error message. Nos vamos a importar las excepciones src domain exception, nos vamos a importar esto. El user no hace falta y el UID tampoco. Y aquí no sé por qué me está borrando esto. Vamos a venirnos, voy a importarme, a ver si es por expect. Vamos a ver from expects import. Necesitamos tanto el expect como el raise error. Vale, tengo algo por aquí que no le está gustando. Claro, y creo que es porque in-memory, test user repository, test in-memory user repository. Le voy a poner integration. Esto es un test con un self. El error message, pues decíamos que era algo de este estilo. Esto que era ID mayúscula, así con 2 puntos. Tenemos nuestro repositorio y luego tenemos nuestros expect con el raise y esto que nos dice undefined. Vale, aquí es que hay un typo. Esto es expect. Vale, ahora sí. Era como me estaba borrando el import, pero no sé por qué. Esto es not found user repository exception. Por tanto, aquí abajo vamos a ponerle lo que nos falta, que es el exception, y ya tenemos nuestro test preparado. Aquí, como estamos levantando nuestro repositorio en memoria, que por defecto está vacío, si lanzamos este test, bueno, aquí nos está diciendo, claro, no es user repository, esto es in-memory user, a ver cómo se llama, el in-memory. Este in-memory user repository, pues aquí vamos a cambiarlo, es in-memory, este de aquí. Vamos a borrar este que ya no hace falta. Si lanzamos el test deberíamos ver, esto es el key error que os decía al principio del vídeo. Aquí, como en memoria no deja de ser un diccionario, estamos tratando de hacer un delete a un ID que no existe dentro del diccionario y nos devuelve un key error. Nosotros lo que queremos es envolver esta excepción genérica de Python en una de dominio nuestra, y por tanto, si nos venimos al método del delete, lo podemos hacer de varias formas. Podemos validar primero si existe dentro, pero podemos hacer primero, o la manera más sencilla, por seguir el mismo enfoque. Aquí podemos hacer un expect de un key error as ex y hacer un raise de nuestra excepción de dominio, que es not found user repository exception, pasándole el user ID y un from x. De esta manera, si lanzáramos el test, aquí volvemos a estar un poco como antes, que me ha fallado en el test, que esto es punto. De hecho, este va aquí dentro puede ser user ID y el x. Lanzamos los tests, ahora nos falla, pues un poco parecido a lo de antes, pues porque aquí le falta el punto. Lanzamos los tests y estamos en verde. Como veis, el enfoque es el mismo, las tres capas, lo que cambia un poco es la estructura del código, pero es siempre lo mismo. Tenemos, en el caso del repositorio, como es integración, esto imaginad que fuera contra un Postgres o contra, no lo sé, o contra un Mongo, podríamos hacerlo también. Podríamos tratar de borrar un usuario en una infraestructura en la que no existe dicho usuario y no necesitaríamos dobles.
Yo, lo dicho, para la capa de infraestructura me gusta utilizar test de integración que son reales, que utilizan la infraestructura de verdad, pero para el resto de capas, como hemos visto, sí que me gusta, aparte de que los llamo unitarios porque son rápidos, aislados, repetibles, etcétera, como ya vimos en vídeos anteriores, me resulta muy interesante de hacerlo así porque me permite replicar de manera concreta y exacta el tipo de fallo que quiero replicar. Como decía antes, subiré al repositorio el resto de casos de uso, tanto la creación como el buscado como la actualización, pero bueno, veréis que es muy similar. A nivel de router configuramos el caso de uso para que falle, a nivel de caso de uso configuramos la infraestructura para que falle, y a nivel de infraestructura, siempre que se pueda, vamos a la infraestructura, y si es un caso un poco más complejo, lo hacemos unitario, que siempre vamos a poder controlar el comportamiento de todos los componentes. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Chao, chao, chao.